Bienvenidos, Dios les bendiga. Estamos aquí compartiendo con vos un nuevo programa. ¿Cómo estás, Joel? Muy bien, la verdad es una alegría poder nuevamente compartir este tiempo donde hablamos la palabra de Dios. Bueno, hoy queríamos hablar acerca de las 4 personas que existen en esta tierra. La primera son las personas que no tienen al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué te parece, Joel? Bueno, es una situación muy difícil, ¿no? Aquel que no tiene al Espíritu Santo de Dios porque tiene un vacío en su interior. Alguien dijo una vez que en el fondo de nuestro corazón, en nuestro interior, hay una forma, ¿no? Y que es como un recipiente que necesita llenarse. Y todos buscan llenar, ¿no? ese vacío de alguna satisfacción, ¿no? Con diferentes cosas, pero resulta que ese recipiente en nuestro interior tiene la forma de Dios, ¿no? Es como Dios es la pieza justa, ¿no? Para poder llenar nuestro interior, para eliminar el vacío que muchos suelen tener allí en su interior, donde buscan llenarlo con diferentes placeres o diferentes adquisiciones o metas que se proponen, y al momento de alcanzarlas se dan cuenta que eso no les da la paz, la felicidad plena. Siempre están buscando y nunca se llenan. Esa es la definición, digamos, de los que están vacíos del Espíritu Santo. El tema es, bueno, que dentro nuestro hay un espíritu y ese espíritu tiene que unirse al Espíritu Santo de Dios, Claro. que es cuando precisamente, ya lo vamos a hablar en el punto 2, que son las gentes que tienen al Espíritu. Pero en este primer caso hay gente que no tiene al Espíritu de Dios. Viven su vida cierto tiempo, cierta edad, y se van de esta tierra con el espíritu humano, pero no unido al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa con esas personas? En una de las cartas que escribe el apóstol San Pablo en la Biblia, en la palabra de Dios, Romanos 8:9 dice que y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando Cristo asciende a los cielos, prometió enviar el Espíritu Santo. O sea que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios, no es un hijo de Dios, simplemente es una criatura de Dios. O sea que esa persona solamente piensa en lo terrenal, en lo carnal, en lo natural. Porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Este es el punto. El hombre natural, la mayoría de las personas, no puede discernir las cosas espirituales. Cuando una persona se acerca a Dios a través de Cristo, reconociendo sus fallas, su necesidad, viene el Espíritu Santo a nuestro interior. Y es Él el que precisamente produce esa sensibilidad de poder conocer, como que nos va abriendo los ojos. Pablo habla también que es quitado el velo, para poder nosotros comprender las cosas de Dios. Si no, las cosas de Dios no se comprenden. No. Es una religión que puede tener la gente, pero no pueden discernir lo de Dios. Cuando una persona reconoce a Dios en su vida, cuando una persona se da cuenta que necesita a Jesús, ya ahí podemos advertir una obra del Espíritu Santo, ¿no? La Biblia dice que es el mismo Espíritu de Dios el que nos provoca a nosotros convencimiento. ¿Qué es este convencimiento? De que nosotros tomamos conciencia que necesitamos a Jesús. Porque las personas por ahí van por la vida pensando que no necesitan a Dios, ¿no? Hasta que se topan y se chocan con la pared o reciben una prueba difícil o tienen una situación trágica donde se dan cuenta que ya no pueden resolver con sus manos la situación, y ahí entienden que dependen de Dios, ¿no? El mensaje que damos aquí es evitar llegar a ese momento límite y hablar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda trabajar y convencer en nuestro corazón de que necesitamos acercarnos a Dios. Cuando la persona reconoce que necesita a Dios, ahí vemos que el Espíritu Santo ya empieza a trabajar, ¿no? Ya empieza a obrar en cada uno de los que empiezan a mirar hacia arriba y entender que si le dicen que sí a Jesús, ese vacío, como dijimos hoy, se empieza a llenar, ¿no? Y como recién decías, entra vida espiritual. Hay muchas personas que caminan viviendo la vida, físicamente están vivos, pero espiritualmente hay una faceta espiritual de la persona que está muerta.